Muy bien, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta Feria Internacional del Libro de Ica Abraham Valdelomar. En realidad es el segundo año que hemos tenido a nivel presencial y en esta tercera edición estamos haciendo todo un esfuerzo para con el equipo de la FIL trasladarlo a la virtualidad. Así que desde nuestra plataforma, donde está realizándose esta transmisión, la Feria del Libro Abraham Valdelomar, vamos a tener actividades constantes con diversas escritoras, escritores y por supuesto actividades que tengan como objetivo promover el libro y la lectura. Y en esta oportunidad pues tengo el gran honor de estar con tres escritoras que forman parte de un gran trabajo literario y que por supuesto tienen en su haber libros muy interesantes que seguramente muchos de nuestros seguidores ya han leído porque hay una gran expectativa por escucharlas. Así que vamos a empezar saludando un poco a cada una de ellas. Nos encontramos, por ejemplo, con Roxana Crisólogo, y voy a empezar con ella, con un poema que a mí me gusta muchísimo. Roxana, si me permites, dice: la camioneta se deslizó como un jabón en la bañera. La muerte disfrazada de poste que en un toldo la fábrica posesiona en el cielo. Ahí quedaron los tubos chamuscados que forman un cordel momentáneo de gente. La hipnosis conjuntiva que me obliga a marchar mientras el aire de todos tararea la contradicción. Roxana, ¿cómo estás? Bienvenida a esta clínica. Me has traído sin querer a la avenida Tocongo. Ajá. Hemos viajado un La poco. avenida Tocongo cuando me iba a la San Marcos o a la Villarreal y me demoraba, bueno, depende, ¿no? 1 hora a la Villarreal, 2 horas a la San Marcos. Y siempre era así, ¿no? Wow. Todo era así, viajes interprovinciales. Gracias por tus palabras. Me siento muy feliz de estar con ustedes. Con Valeria ya nos hemos encontrado una vez más. Estamos caseritas ya 2 veces. Y sí, sí, muy feliz de estar con ustedes. Gracias por la invitación. No, gracias a ti. Vamos a ir saludando a cada una de ustedes porque en realidad es un gusto. Yo primera vez que converso en realidad, pero ya las he leído y por eso tenía la inquietud y yo creo que mucha gente también de escucharlas y de conversar con cada una de ustedes porque me parece que hacen un gran trabajo. Y ahora vamos a saludar a propósito también a Valeria. Valeria es de Arequipa, o sea que somos casi medio coterráneas porque yo también soy medio arequipeña. Y Valeria tiene un poema que también es muy singular, ¿eh? Bueno, varios en realidad. Circular bellísima, virtuosa en el acto contable. Tengo aquí huesos pesados, cabeza anciana, náusea en la intimidad, roto sexo, tengo aquí horas invertidas en el flagelo y la expiación, mientras excava mi diafragma, resignado, virtuoso, en el acto del despojo. Valeria, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida a la Gracias fila. gracias por la invitación, ¿no? Realmente es muy bacán que en estos tiempos que son tan complicados igual se puedan hacer con el esfuerzo de gestores culturales y toda la gente que está metida en este tipo de actividades de promoción de la literatura, de la lectura, que se puedan hacer esto, ¿no? Y saludarlas a todos ustedes y bueno, agradecer la invitación, claro, ¿no? No, gracias a ti, por supuesto, gracias por el tiempo, además que nos están dando en esta oportunidad. Y ahora quiero saludar a una de las escritoras y también periodistas que admiro mucho porque siempre me parece que sus columnas, la forma de escribir que tiene María Luisa, siempre nos tiene que decir algo y sobre todo interpelar a través de la escritura. Y ayer leí un post bastante intenso que escribía en su muro. Seguramente no me va a autorizar a leerlo, pero mejor que ella misma nos diga cómo se siente. María Luisa, bienvenida a la Fílica. Gracias, Lady. Felicito a la Fílica por continuar de la manera que se pueda y no quedarse de brazos cruzados. Encantada de estar con Roxana y con Valeria, a quienes había leído hace bastante tiempo, pero las he estado leyendo estos días un poco para ponerme al día con mucha satisfacción.
Siéntete totalmente libre de leer lo que mencionas. Me imagino que es algo que publiqué anoche con bastante claustrofobia porque quizás a diferencia de las dos grandes escritoras que están acá, yo necesito viajar para escribir. Entonces estoy Yo bastante igual. enclaustrada. Sí. Y por ese punto quería empezar, ¿no? Porque en realidad yo he escuchado a muchos escritores decir, bueno, en realidad el confinamiento es como que muy cotidiano porque siempre uno para como que encerrado y entonces a nosotros no nos ha chocado. Pero yo decía, bueno, si bien es cierto, como escritores nos gusta un poco esa intimidad para con la computadora o el papel de poder crear, pero también es cierto que los viajes nos dan mucho. ¿No? Entonces, leía tu post y me sentía muy identificada porque hablabas de no viajar a reencontrarse con la naturaleza, es tantas cosas, es no dejar el laberinto asfixiante de la rutina, es ya no sorprenderse con lo que hay, ni con lo que hubo, ni con lo que puede llegar, es dar un paso más cuando ya nada se espera porque hay que hacerlo. ¿Qué tanto, María Luisa, para ti importan los viajes en la literatura, en la escritura? Es la costumbre de necesitar sorprenderme en un entorno ajeno y que me aporta y que me hace crecer como persona, encontrarme con otra cultura, con otra manera de pensar y romper tabúes y prejuicios, además de estar en lugares, quizás mis viajes siempre son a zonas rurales, ¿no? Estar en lugares abiertos, ¿no? Abiertos, respira, que para mí es un ingrediente irreemplazable, ¿no? Entonces es una limitación también, porque un escritor, una escritora debería crear más allá de sus circunstancias, ¿no? Y me temo que no soy de esa clase privilegiada de escritores. Sí, claro, además porque a uno lo hace mezclarse con otras culturas, contagiarse de estos ritmos, de estas comidas, de esta música, ¿no? Además, porque es tan rico viajar y a pesar que de repente uno no lo puede hacer tanto, pero sí, sí, definitivamente siento también esa ausencia. Roxana, tú tienes un libro bueno, que has reeditado hace poco, que estrenes, y en este libro, pues, uno podría pensar que se habla también mucho de viajes, pero además, este libro también nos lleva un poco a las diversas formas de violencia. ¿Cómo es este transitar para ti el tema de la literatura, los lugares y las experiencias, sobre todo, que vas recogiendo? Bueno, yo quisiera un poco conectarme con el tema de los viajes, ¿no? Porque para mí también esto ha sido algo bastante complejo en ese tiempo de confinamiento, aunque en Helsinki no hemos tenido un confinamiento así absoluto, ni ha habido policías en la calle deteniendo o obligándote a ponerte máscaras, era digamos que cada uno sabía lo que tenía que hacer y lo hacía, ¿no? O no lo hacía, ¿no? Entonces, y como vive tan poca gente, entonces no, realmente no ha habido, digamos, un incremento, un riesgo muy grande de enfermarse, ¿no? Pero las fronteras se cerraron, ¿no? Se cerraron tanto para salir como para la gente que entra. Y justo ayer estaban hablando de solamente qué países van a poder entrar sin hacer cuarentena. Entonces son como 4 países que no me interesan para nada. Entonces todo el mundo está así como desesperado, o sea, Alemania, no sé, ¿no? La gente siempre está Claro. tratando de ir, no sé, un poco más allá. Hay una mirada muy interesante hacia África, hacia Latinoamérica, ¿no? Porque aunque parezca mentira, todo el mundo habla así, que Latinoamérica, que por aquí, que por acá, se conoce muy poco, ¿no? Y bueno, desde ahí de Escandinavia, que está bastante lejos, ¿no? Entonces, lo cual a mí personalmente también me afecta, porque digo, ¿cuándo voy a volver a regresar al Perú? Entonces, oh, me viene así una cosa así, me viene un bajón así bien fuerte, ¿no? Y bueno, el otro tema con África, ¿no? Que siempre, o sea, me interesa mucho, ¿no? Aunque no siempre es muy fácil viajar, ¿no? Pero viajar para qué, no viajar, como estuvieron hablando, no solamente
para divertirme, sino para mí el viajar es como un alimento para poder, o sea, en el viaje yo me encuentro con temas, reconecto y siempre me gusta conectarlo con el hecho del viaje de mis padres desde Cajamarca, 12 horas, hasta Lima. ¿Por qué? Mi mamá siempre me decía, ¿no? Que ella demoró 12 horas de viajar cuando ella salió de Cajamarca a Lima, 12 horas, y ella me dice, ah, pero tú también te demoras 12 horas en llegar de Lima a Ámsterdam. Entonces, por ahí, por ese lado, siempre he ido jugando con esta cuestión del viaje, que aunque esté un poco más allá, aunque sea un viaje así en el extranjero, o sea un viaje regional, al final de cuentas es el mismo viaje, ¿no? Y siempre te encuentras con problemas de racismo, con bastantes tabús, prejuicios. En el caso de los peruanos, por ejemplo, cuando viajas y te dicen, ah, tú eres peruana, estás buscando trabajo, ¿no? O me veían con mi ex esposa y me decían, ah, te has pescado un gringo en Machu Picchu, cosas así, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas a mí me permitían hilar, ¿no? Hilar como pequeñas historias o cosas que, bueno, quizá no las escribí ahora, pero seguramente en el futuro, ¿no? Pero viajar también te expone a situaciones muy violentas, ¿no? Y en el caso específico de peruanos, bueno, han sucedido muchas cosas, ¿no? Y ese libro se inspira en el asesinato de una estudiante de literatura de San Marcos en los suburbios de Moscú. Claro, claro que sí. Sí, 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 he Claro, tenido la oportunidad Ana de verlo, Carolina sin duda. Hope. Sí, sí, que fue una cosa que, bueno, que pasó bastante desapercibida, ¿no? Entonces, Claro que sí. Y toda esa experiencia, pues uno en realidad la vierte porque es como que el escritor absorbe como una esponja las experiencias de otros y entonces trasladas a diversas historias. Es un poco lo que también le pasa a Valeria. Yo leí una entrevista tuya, Valeria, y hablabas que en la poesía articulas sin regla alguna lo que me pasa, siento y pienso. Eso decías, Valeria, lo sigues diciendo ahora seguramente. ¿Cómo es para ti esta experiencia en este confinamiento que nos ha tocado a todos, en realidad, pasar? Y esa conexión que de pronto en tu vida has tenido con los lugares a los cuales has podido ir y alimentar también tu poesía. ¿Cómo es para ti la experiencia? Bueno, el confinamiento en general, yo personalmente no sé cómo irán los otros escritores por ahí. Yo personalmente no he podido ser muy productiva en esta temporada hasta recién, creo que hace un par de semanas que me he acostumbrado al hecho de que, bueno, esto está durando y bueno, va a durar un poco más, ¿no? Y el hecho está en que, si bien es cierto, las formas de escritura, los procesos de escritura pueden darse en un espacio solitario, tener ciertas plataformas como la propia computadora, que es ahora una herramienta indispensable, o el papel, digamos, las condiciones anímicas, materiales, muchas veces no son las mismas que en cualquier momento en el que uno, bueno, diría, me voy a sentar a escribir, ¿no? Entonces, yo siento que en estos momentos, de alguna manera u otra, este detenimiento de la vida y de las actividades productivas, y el escribir de alguna manera u otra es una actividad productiva desde un punto de vista cognitivo, eh, de hecho nos hace dar cuenta de las condiciones que nos sostienen. Y yo, por ejemplo, pienso mucho en esto de que si bien estamos en nuestras casas y entre comillas tenemos el tiempo libre para hacer cosas, a ser más productivos, a aprender idiomas y ver películas, no necesariamente sea así. Pienso también, por ejemplo, en cómo es que esta forma en la que nos hemos quedado en casa ha cargado a muchas mujeres de más trabajo doméstico del que normalmente estarían ocupándose, ¿no? Entre que los niños no van al colegio y uno tiene que ocuparse de que tengan sus clases virtuales, y este proceso de limpieza constante y este tipo de cosas, de organizar de una manera totalmente distinta la casa y hacer que dure el dinero, es una actividad demandante. Y esto lo hemos vivido en este proceso de cuarentena. Entonces, yo a veces me pregunto, nunca lo he preguntado a otra compañera poeta,
o sea, que sea, vamos a decirlo en estos términos, cabeza de hogar, pero ¿hasta qué punto este tipo de actividades han podido restringir nuestro tiempo o nuestra capacidad para poder producir? O sea, definitivamente, a pesar que estamos en casa, no son las mismas condiciones, ¿no? Y yo particularmente tampoco he sido una persona que en la otra normalidad estaba mucho en casa, ¿no? Entonces para mí ha sido un poco complicado. Yo también de alguna manera u otra condeno este imperativo productivo de que porque tenemos este tiempo libre, que es un poco relativo, ¿no? Y entre las preocupaciones que uno puede tener por estos momentos, por salud y por cuestiones económicas, sobre todo que nos está golpeando a todos, eh, tal vez habría que pensarlo desde ese lado también, más que los artistas. No lo digo específicamente por mí, porque no soy una persona que vive específicamente de la labor o de la producción de arte, pero pensemos en los y las artistas que han detenido su producción en general desde distintos espacios del arte y ahorita están siendo de alguna manera u otra dejados de lado, ¿no? Por no ser una actividad esencial, entre comillas, ¿no? Entonces, como que este tipo de cosas nos hace pensar, y yo particularmente también pienso en la situación de las mujeres artistas, de las escritoras en estos momentos, ¿no? Entonces creo que por ahí se pueden pensar varias cosas, ¿no? Sí, claro, es curioso, Valeria, porque me he sentido identificada con lo, con lo que has dicho, ¿no? Este tema de los roles es bastante peculiar porque, mira, a pesar que estamos ahora en tiempos distintos, donde se supone que hay pues una igualdad totalitaria, lamentablemente a veces no pasa así, ¿no? Yo suelo dividir los quehaceres, a mi pareja la pongo a lavar y yo me pongo a cocinar, y entonces ahí paleamos el asunto, porque ya no es pues como en épocas anteriores donde siempre la mujer estaba ligada a la cocina y ahora hay una igualdad que yo creo que debe darse siempre, a pesar de que el Perú pues todavía marca un poco la línea machista que ya vamos a hablar más adelante, pero que en lo que nos comentas, si bien es cierto, tenemos tiempo, este tiempo no siempre es libre como uno quisiera. Y particularmente creo, y esto lo hemos leído muchísimo en varios artículos de diversos escritores, escritoras, hay mucha carga emocional en esto que vivimos, ¿no? Y cómo Totalmente. dosificarlo para la escritura es complejo porque por más que uno quiera, a veces no encuentra la concentración que quisiera. Y bueno, en realidad es bastante largo de hablar. Vamos a ir conversando de estos aspectos también porque en realidad creo que esta situación que nos sucede es bastante complicada, pero a la vez también nos deja ciertos mensajes, ¿no? Por ejemplo, la situación en la que nos encontramos. Borges decía que la política era una especie de tedio. Y hablando de eso, me trae a la mente esta frase que citaba a María Luisa en uno de sus artículos, y hablas de que si bien estamos evolucionando políticamente para bien o para mal, desde empates hacia pluralidades altísimas, también hay una guerra eterna por quién tiene la razón. Dice en un artículo, soy una persona que reza todos los días. En algún momento creo en algo superior, creo en el amor espiritual que profesan las religiones, pero ninguna puede estar por encima de los derechos. María Luisa, y cuéntanos un poco cuál es tu visión con respecto del tema actual y cómo está enfocado también el rol de la mujer dentro de esto. No vemos que exista quizás mucha igualdad, mucha apertura a que haya participación de la mujer en política y en temas además que tienen que ver con el rumbo del país. ¿Cómo lo ves? Es complejo porque, primero, porque somos un país de los más machistas del mundo, es decir, no está en discusión. Recién, hace unos años, pues empieza a reaccionar producto de la protesta callejera, sobre todo, ahora inexistente, como tantas cosas callejeras que ya no existen, donde a punta de movimientos y de ni una menos y de mujeres que salen a las calles a
a levantar su mano y decir algo importante, las cosas han empezado a cambiar, pero es complicado porque yo siempre digo, cuando ha habido un desbalance tan brutal como el que ha habido en el Perú en términos de machismo, para que lleguemos a un equilibrio, tenemos que pasar a veces por cosas exageradas, ¿no? Por ejemplo, la cuota, la paridad en las cuotas de las personas que deben integrar el Congreso o que deben estar en un directorio o algo, decir que la mitad tiene que ser mujeres, a mí me parece exagerado porque puede que no haya la calidad que se necesita en un género o en el otro, y esa paridad puede no ser real de cara a la eficiencia que necesita este grupo humano. Sin embargo, no nos queda otra que recurrir a cosas así un poco duras y radicales y exigir esas paridades y esas cosas que suenan desde el insulto más vil que se puede hacer, suenan como se prestan a que se nos diga feminazis y cosas así, pero ¿cómo vamos a llegar a un equilibrio si no realmente pulseamos y exageramos un poco con ciertas cosas? ¿Cómo vamos a nivelarnos? Va a ser imposible nivelarnos. Si ha habido una exageración, si ha habido una sobrecarga, ha sido más bien del lado machista, y la sigue habiendo, ¿no? Por otro lado, veo que se encasilla el feminismo como un tema de izquierdas, cuando el feminismo es bastante más allá que un tema de derechas o izquierdas, y o sea, me parece que no es, en estos momentos de la vida, no creo que una mujer, no creo que nadie pueda no ser feminista, o sea, es una deuda gigantesca que tiene el planeta y especialmente países latinos, concretamente. Lo que veo, ¿cómo lo veo en política? Bueno, ahorita siento una desconfianza bastante a todo el mundo político, ¿no? Siento que estamos en una coyuntura muy donde se va a aprovechar esta crisis para cosas que no nos van a hacer mucho bien. Pienso que esta crisis también desvía la atención de temas pendientes. Creo que a nivel individual nos hace crecer, nos hace fuertes, nos hace madurar mucho, tengamos la edad que tengamos, estamos madurando todos, pero creo que a nivel institucional, a nivel político, esto solo va a servir para, por decirlo de la manera más despectiva, disparates, ¿no? Disparates que no van a parar porque además, lamentablemente, yo no soy vizcarrista, pero estuviera quien estuviera ahorita en el poder, me parece que lo peor que nos puede pasar es tener elecciones ahora en abril. O sea, en cuestión de 9 meses vamos a tener que estar otra vez eligiendo a un representante. No puedo imaginarme a qué tipo de circo y manipulación se puede prestar eso, en medio de esta crisis además, ¿no? Sí, claro, en realidad es una situación bastante complicada y cada vez más se hace presente, o mejor dicho, se hace notorio la ausencia de nuevos líderes, ¿no? O digamos, personas en las que uno pueda confiar. Es bien complicado. Y yo me voy a una frase que dice Roxana, que un poco enlaza con el tema de la literatura, que la poesía son las palabras que un día tomarán el poder. Particularmente, a mí me gusta mucho la frase de la poesía como resistencia, porque siempre estamos queriendo, no sé, decir cosas que sentimos, pero a la vez que estas palabras con el tiempo van a irse quedando como ciertas huellas. Roxana, ¿qué piensas un poco de esto relacionado a la coyuntura, relacionado a tantas ausencias, tantas desigualdades, tantas brechas? ¿Y qué tanto la literatura va conectada con estas cosas que suceden?
Mira, yo tengo mi cerebro así dividido, ¿no? Por la mañana estoy así como cualquiera ciudadana de Finlandia que lee el periódico y cumple todos los rituales, ¿no? Y me pongo a hacer el trabajo online, que es una esclavitud, ¿no? Finalmente, a veces estoy trabajando, no sé, 20 horas, ¿no? Para mí es Sí, la cosa más terrible del mundo, sí. ¿no? Eso es algo que me agobia tremendamente. Y luego a partir ya de como la 1 de la mañana, ahorita son la 1:27, empiezo a vivir en el Perú, te das cuenta, ¿no? Entonces comienzo estoy ahí andando entre las dos líneas, estoy medio esquizofrénica, pasando de un mundo blanco, digamos limpio, cristalino, y después del otro mundo donde pasan cosas terribles, ¿no? Se cae un helicóptero, corrupción, ¿qué te puedo decir? No, lo de la paridad y, en fin, es que son tantas, el tema de los indígenas, de los grupos indígenas, de los grupos de la Amazonía también, que es algo que me conmueve tremendamente y a veces me ha quitado el sueño, además, entre otras cosas, de que mi trabajo se redujo al 60% y después no sabía cómo iba a pagar el departamento. Yo soy mamá, papá de mi hija, entonces era bastante así como, y después cuando yo escuchaba que todo el mundo decía, tienen mucho tiempo libre, y mucho tiempo, al comienzo yo me quería creer ese discurso de que sí, tiempo libre, y luego comenzaba a contar el dinero y hacer cuentas, y estaba así como que me arrancaba los cabellos, ¿no? Me arrancaba por mi situación acá, pero también por mi situación, la situación de mi familia en el Perú, ¿no? Muy, muy preocupada, ¿no? Y sobre todo también muy preocupada por el tema de que de pronto esto de quedarnos estáticas realmente nos ha hecho que nos quedemos estáticos, ¿no? Entonces todos los avances que ya parecían, no te digo que se avanzó tanto, pero que ya eran más o menos palpables, al menos en el terreno de la literatura, se veía de alguna manera paridad, porque la paridad, alternancia no solamente es o sea, debe darse por una ley, claro, yo pienso que sí debe de darse, la única manera de empezar, porque tiene que empezarse de alguna manera abrirse esa puerta y tienen que entrar las mujeres y luego luego se verá cómo se van empoderando y, no sé, profesionalizando, eso es otro tema, ¿no? Pero la paridad alternancia debe haber en todas las esferas de la vida, también en la literatura, lo cual no existe. Y ahora con la cuarentena, lo que yo me encuentro al abrir el Facebook es puro all male panel, ¿no? Hombres, 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 hombres. Y no es que odie a los hombres, no, que me parece tan raro, ¿no? Vivo en mi mundo donde tengo un gobierno de izquierda, entonces veo todas las mujeres ahí paradas hablando, y cuando habla uno de estos chicos, cállate la boca, ¡pum!, se cae la boca. Y de pronto llego al otro lado, donde todos son hombres, 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 talleres, hombres, 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 hombres. Y lo que más me sorprende es que ni siquiera de parte de ellos mismos, porque, bueno, no solamente no solamente tenemos que ser las mujeres las que estamos ahí reclamando, sino de parte de ellos también podría haber cierta autocrítica, ¿no? De decir, oye, acá mismo pasa, oye, pero todos son hombres, mejor me retiro, mejor invita a más mujeres, ¿no? Porque mira, esto ya como que se va. No, igual. Entonces yo veo como cierto retroceso, ¿no? Y eso es preocupante. Bueno, además, ni qué decirte, no recuerdo las cifras, pero cifras alarmantes de violaciones en la casa, de maltrato, de feminicidios. Y entonces hay una cosa ahí que si tú levantas una tapa, es como un water, levantas una tapa, se va a salir todo, ¿no? Se va a salir una letrina, ¿no? Y eso realmente es bastante, bastante preocupante. Por eso me agradó mucho la iniciativa de tener este espacio para poder hablar, ¿no? Porque de lo contrario, bueno, las feminazis no tienen espacio, muchos espacios donde van a hablar, ¿no? Porque son feminazis, entonces, ¿no? Mejor que se queden calladas, ¿no? Que se queden quietas, ¿no? Y entonces, realmente yo creo que apoderándonos de nuestras palabras es como nosotros agarramos ese poder que tenemos, y creo mucho en esto de decir las cosas, ¿no? De decir, hablar, no nos podemos manifestar ahora, pero pronto vienen las grandes manifestaciones, y bueno, la gente igual te van a asustar porque si te manifiestas te vas a enfermar, te vas a contagiar, no sé. En fin, ¿no? Pero
yo veo como un ambiente un poco preocupante en ese sentido, ¿no? Y Sí, claro, y en realidad, como dices, hay tanto por hacer, ¿no? Y partiendo desde la educación, cómo educamos, cómo establecemos ese nexo con los niños para que ellos, desde pequeños, pero, sepan sí, y lo pero tengan bien claro. sí, yo me he dado cuenta un poco, lo que sí me he dado cuenta es porque, bueno, tengo una hermana que es profesora y que de alguna manera todo este rollo de las mujeres, muchas mujeres también ahí, ¿no? Muchos hombres, no sé, de con mis hijos no te metas, así se llama, ¿no? Con mis hijos no te metas, como que se paró, ¿no? Como que de pronto los profesores están tan desesperados, ¿no? Escuchaba a mi hermana decir, bueno, no quiero que mis alumnas se vayan a salir embarazadas, así que de pronto le pasaron toda la educación, por favor, no salgan embarazadas, chicas, este tiempo, porque están Wow. en la casa y todo, ¿no? Entonces, por ahí, por ese lado, de repente hay cierta como, ¿cómo te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? A ver, ¿cuál sería la palabra de desfogue, ¿no? De decir, bueno, las cosas son así, ¿no? Lo cual no sé cómo va a ser en el momento en que se abra totalmente, volverán todos estos grupos fundamentalistas a querer manipular, no sé, asustar a la gente y a, este, Bueno, esperemos que las cosas mejoren, ¿no? Siendo optimistas, verdaderamente hay mucho por hacer, pero yo creo que estas cosas se enseñan y ojalá realmente haya más apertura también en los aspectos educativos, porque los niños a veces se dan cuenta, yo tengo una niña de 6 años y créeme que la tiene bien clara, no necesariamente porque se lo diga, sino porque también van desarrollando este aspecto crítico de poder analizar y darse cuenta que las cosas cambiaron y que hoy en día pues hay que tener mucho cuidado y a la vez también mucho sentido de la equidad en estos aspectos. He sido también testigo, Roxana, María Luisa y Valeria, de cómo todavía persiste el hecho de tener eventos, carteleras llenas de hombres y todavía no estamos siendo muy inclusivos. Bueno, aquí no ha pasado y hemos querido comenzar con ustedes, así que vamos a seguirle. Valeria, cuéntanos un poco también tu mirada de la política, del rol de la mujer dentro de esa coyuntura que tenemos, este escenario. En ICA comparábamos un poco lo que decía Borges relacionado a la política y el tedio. Es pues un asunto no muy agradable, pero sin embargo urgente. A través de la poesía también evocas aspectos de la realidad política. Yo pienso que en primera instancia o sea, toda literatura y también la poesía, de por sí, y ese es mi punto de vista bastante particular, no es necesariamente un elemento de resistencia, porque bien tanto la literatura y la poesía pueden ser canales o pueden ser medios donde se asimilan. Lo pongo en este plano porque podemos hacer otro tipo de ejemplos sobre por qué realmente la poesía no es inherentemente resistencia. Hay otras prácticas que la hacen en ciertos contextos resistencia, ¿no? Pero si ponemos, o sea, si vamos a revisar la literatura mundial, en general la producción de poesía, de narrativa, nosotros podemos encontrar tranquilamente ejemplos de literatura que avala y que permanece justamente en el status quo, que muchas veces de un sentido bastante común tratamos de cambiar, ¿no? Entonces, creo que por ahí no va el asunto, ¿no? Pienso que es importante que uno como productor, me gusta esa palabra, productor de arte, de literatura, tenga cierta responsabilidad o tenga una responsabilidad sobre lo que está escribiendo y la temática que aborda. Pienso, por ejemplo, en todo este proceso de la poesía peruana en los últimos años, específicamente desde todas estas generaciones de mujeres que aparecen en Mancha, por así decirlo, ¿no? Todas estas generaciones de la poesía del cuerpo y la llamada poesía del cuerpo, que pienso que puede ser mucho más abierto ese análisis, pusieron el cuerpo justamente para que o sea, no necesariamente para qué, pero ese es el resultado final, para que otras mujeres
tengamos los espacios para escribir y para publicar y para producir. Y de igual manera, en estos momentos tenemos muchas iniciativas de gestoras culturales, de poetas, de escritoras, que están en esa chamba, no solamente difundiendo literatura en un sentido tal vez un poco más romántico, ¿no? En el acto de difusión en general, sino están buscando un discurso en particular, un discurso feminista, muchas veces entrelazado con otro tipo de temáticas, como la cuestión de raza y la cuestión de clase, que es una cuestión muy importante en estos momentos, me parece, cuando notamos que en realidad existen muchas personas viviendo en nuestra misma ciudad, pero viviendo de una manera sumamente precarizada. Entonces, definitivamente, en estos contextos, yo a veces siento esto de manera muy personal también, porque en cierto momento de mi vida he estado involucrada en el movimiento estudiantil y en las dirigencias estudiantiles de San Marcos, que es donde estudio, y de alguna manera u otra en estos momentos tan complicados, tan críticos, tenemos que tomar una posición. Todo lo que yo he publicado hasta este momento, mi primer poemario y feedback y Matrioska, son efectivamente poemarios o libros que no están tan comprometidos con un discurso explícito sobre la realidad o con un statement político muy claro, ¿no? Si bien Matrioska habla sobre la idea de la maternidad y también está estas cosas disonantes que suceden en una relación entre madre e hija, no es un statement muy particular sobre un asunto feminista, por ejemplo. Desde mi punto de vista siempre lo he visto así. Entonces, de alguna manera u otra, siempre he tenido esta cosa, este deseo de plasmar estas ideas sobre el cambio, sobre el momento que estamos viviendo, que creo que en estas circunstancias ha sido más crítico, pero en verdad este momento de precariedad y de emergencia y de crisis ecológica, entre otras cosas, siempre ha existido, siempre ha estado ahí latente, subyacente. Y de alguna manera u otra vuelvo a otra cosa que estaba diciendo, ¿no? A mí lo que me ha gustado mucho ver en estos momentos es justamente este tipo de iniciativas que aparecen en espacios virtuales, de espacios, de plataformas que buscan promover o buscan discutir la poesía feminista, por ejemplo, que es algo que no necesariamente es idéntico a una poesía escrita por mujeres. O sea, la poesía feminista tiene un statement de por medio, hay una declaración, hay una temática en particular, hay un tipo de lenguaje. Entonces, definitivamente son momentos bastante complicados, pero creo que de alguna manera u otra lo que siempre se puede hacer desde el sector cultural, sobre todo en estos momentos en los que vemos, por ejemplo, el caso de Richard Swing, que ha destapado toda esta pobredumbre que ha existido en el sector cultural, ¿no? En donde probablemente la literatura ha sido dejada de lado de manera sistémica y privilegiado ciertas formas de consumo de literatura, dejar de pensar la cultura y el arte como entretenimiento para validarla. Porque, valgan verdades, los artistas, los escritores, los actores, los artistas plásticos no son solamente personas que entretienen, también son personas que enseñan, son personas que producen, que tienen un valor particular toda la producción que tienen, y justamente es importante porque es parte del imaginario que tenemos como sociedad. Entonces, creo que el asunto, la cuestión de la participación de las mujeres, evidentemente en ese panorama, tiene que ser mucho más visible, porque sistemáticamente también nuestra producción y nuestra palabra y lo que podamos hacer se ha ido viendo invisibilizado a lo largo de la historia.
yo particularmente, y eso lo tengo que reconocer, y siempre lo digo, yo no he vivido tal vez una experiencia tan, o sea, no he vivido una experiencia muy directa sobre el machismo dentro de estos círculos, porque de alguna manera u otra siento que tengo una deuda con otras poetas que han publicado muchos años antes que yo y que han puesto el cuerpo y que, digamos, de alguna manera u otra han también hecho algo para que esto pare, para que las mujeres ya no sigamos siendo marginalizadas en las mesas y en los recitales y en los eventos porque supuestamente no escribimos con calidad o porque la poesía de mujeres es solamente un gueto, ¿no? Y definitivamente cuestiones como la paridad, la alternancia en mesas, que puede ser una cosa muy para muchas personas es algo sumamente superfluo, no tiene sentido, pero, y yo también en algún momento, hace muchos años, pensaba, sí, bueno, o sea, realmente cuál es el problema de todo esto, o sea, sí hay un problema estructural y creo que todas estas formas, a pesar de que estamos en un momento un poco crítico, catastrófico, todas estas formas que se han venido pensando años anteriores con todo este cambio y esta regeneración de ideas, eh, están haciendo que también surjan otro tipo de propuestas en estos momentos, porque finalmente eh, todo cambio no se da en un momento tranquilo, no se da en un momento pacífico. Los cambios son momentos de crisis, y son momentos de ruptura, y son momentos de emergencia. Y este es uno de esos momentos. Sí, claro, yo me imagino y me remonto a la época de Magda Portal, por ejemplo, ¿no? Caso de haber estado liderando una lucha política, haber sido poeta, haber sido gestora y todas las cosas que tuvo que pasar en ese entonces. Y imagínate ahora la gran deuda que sin duda tenemos como mujeres, como escritoras, por visibilizar todavía más este aspecto. Y me hacen muchas preguntas las personas que están siguiendo la transmisión, y una de ellas, que es muy insistente, por cierto, es cuándo ustedes deciden hacerse escritoras, cómo nace esto, si es que hay de pronto en la familia referentes, si viene a razón de un libro que marcó, cambió la vida, o de pronto tal vez por la querencia de trasladar eh, todas las cosas que suceden. Vamos a empezar, María Luisa, por ti, que además eres periodista. Me gusta mucho esa parte porque como periodista me ha tocado ver muchas cosas y en alguna medida creo eso influye en la escritura en varios aspectos. ¿Cómo te pasó a ti, María Luisa, el hecho de pronto decidir un día dedicarte a la escritura también y hacer de esto parte de tu vida? Fue casi una casualidad porque yo terminé la carrera de comunicaciones, no sabía qué hacer, creía que iba a ser documentalista, en el camino me di cuenta que es un género en el que nadie invierte, y me parece, no recuerdo bien, me parece que buscando dónde practicar, cuando había terminado la carrera, me dejaron entrar de practicante fue eso concretamente, al diario Expreso hace más de 30 años, y me pusieron en un suplemento de hogar y decoración y cosas así, donde estuve un rato y luego, gracias a eso, ya pasé a un periódico más interesante, me probaron como cronista, y como cronista ya sentí yo que podía agarrar una pluma, atreverme a contar una experiencia vivida y tener un feedback interesante con el público, en épocas además en las que había muy pocos medios y lo que uno publicaba tenía feedback porque los fines de semana había 2 o 3 a leer, no como ahora, no había internet, o sea, no existía internet. Y recuerdo haber sentido que tenía un talento que había que honrar, algo que se nos da como un regalo, ¿no? Es un don. Todos tenemos un don para algo.
creo que tuve la suerte de hacer clic a mi don. Este sería un mundo mejor si todas las personas encontraran cuál es su don y pudieran ejercerlo, ¿no? Nunca me había planteado ser escritora, pero me dediqué a ser cronista, porque era donde estaba más cómoda, entre los 20 y los 30 años. Era un trabajo fascinante, de mucha calle, de mucho viaje. Y ya a raíz de eso, algún editor periodístico que también hacía literatura me dijo que yo debería escribir algo, y así una y otra cosa me fui animando. Pero no es que yo un día decidí que era escritora. Ha sido un oficio que hasta ahora me permite vivir, porque el 90% de mis trabajos son contenidos para terceros, ¿no? que se hacen por encargo. Un oficio en el que me siento cómoda, y sí he sentido claramente que algo en mi disco duro venía ya bastante enriquecido, y que yo tenía la opción de hacerlo crecer o enterrarlo por distracción o por no seguir a mi corazón, ¿no? a mi instinto. Hubiera podido hacer cualquier otra cosa, cualquier otro oficio, y haberme perdido un poco de lo que se me ha dado como don. Y estoy segura que a todos ustedes también, ¿no? Y a mucha gente que nos está escuchando también. Es eso, es una mezcla de algo que vino gratis en mis genes. No sé bien de dónde viene, pero en mi familia hay bastantes lingüistas, por ejemplo, y periodistas también, personas que escriben. Pero vino y eso, lo que yo digo, lo que yo siempre digo, ¿no? Hay que honrar el talento. Y vino y lo he aprovechado, y me he hecho escritora en el camino, ¿no? ¿Estás escribiendo ahora algún libro, María Luisa? Un libro no, estoy escribiendo, a veces son como exabruptos, ¿no? Un poco producto del encierro, pero no, estoy preparando algo que va a tomar tiempo, donde se hacen metáforas un poco irónicas entre el comportamiento animal y el comportamiento humano, como dejando caer quién es la bestia realmente, ¿no? Pero es algo que estoy trabajando ahorita recién como juntando ingredientes, ¿no? Recién investigando, sobre todo comportamiento animal, para luego hacer algo donde se nos compare a los humanos con los animales. Ese es un proyecto que tengo. Ajá. Suena interesante, ¿eh? Vamos a estar a la expectativa de pronto conocer más detalles muy pronto. Suena muy interesante y atractivo. Y ya lo veo tu expresión, además, yo creo que esto de la escritura es algo que en alguna medida pues nos llena mucho, ¿no? Sobre todo en tiempos como este, sí. Y en realidad a lo largo de la vida. Y ahora me voy con Roxana para conocer también cómo nace esto de escribir, de dejar historias, de contar historias a través de los libros. Roxana, cuéntanos tu experiencia. Bueno, para mí, mi experiencia fue bastante peculiar, ¿no? Porque yo crecí con mi mamá, que no había ido al colegio. Mi mamá tenía yo pienso que es una mujer extremadamente inteligente, pero no había ido al colegio, determinadas circunstancias que la mantuvieron en casa, ¿no? Haciendo los labores, y ella siempre reclamaba, ¿no? De que por estar haciendo los labores de la casa, sirviendo, no había ido, y que alguien algún día tenía que contar su historia, y alguien tenía que recoger todos sus alaridos y lamentos, y entre quejas y broma y en serio. Entonces, de alguna manera yo fui así con el tiempo asumiendo esa responsabilidad, ¿no? Que mi mamá me llevaba a mí para que ella firme, cuando ella tenía que firmar, poner su nombre o escribir algún texto. Entonces, la poesía me fue llegando
de esas historias así de vida muy pequeñas, que pueden parecer muy cotidianas, ¿no? Muy así infantiles, ¿no? Y cuando fui ya, cuando llegó el momento de, ¿cómo se dice?, de postular a la universidad, dije, yo quiero hacer crónicas, ¿no? Porque quiero, y luego venían las historias de todos mis parientes que venían de Cajamarca y decían, ah, pues esta niña que es tan curiosa y le gusta leer libros debería contar nuestra historia. Entonces la pobre niña pues tenía la cabeza gigante, ¿no? Es decir, esa pobre niña creció y ahora se va a estudiar comunicación social a la Universidad de San Marcos. Y bueno, entré a San Marcos a estudiar y lo que pasó fue que me di cuenta que yo no servía para hacer crónicas periodísticas, que siempre que me mandaba, el profesor me mandaba a César Lévano a hacer las crónicas, yo terminaba haciendo otra cosa y me decían, no, no es un poema. Ahí me di cuenta que estaba escribiendo poesía. Me decían, no, Roxana, eso es un poema, eso es una prosa poética, eso no es una crónica, ¿no? O sea, eso es una crónica periodística, no es. Y entonces, periodista sabe a lo que me refiero. Entonces siempre mal, mal, mal. Entonces dije, no, me voy. Y me fui a literatura, ¿no? Y bueno, la vida hizo que luego no terminé porque cerraron la universidad y cuando volvieron a Fujimori tomó la universidad, entonces dije, ya, bueno, es como el destino que no puedo estudiar literatura, pero es algo que lo continué por mi cuenta y al final la literatura para mí fue algo que se aprendió en los parques, porque a pesar de que en los años 90 habían bombas, cochebombas, apagones, toque de queda, había mucho tiempo porque como no había clases en la universidad, estábamos sueltos por ahí y nos reuníamos y había muchos recitales de poesía y intercambios, discusiones y todo, entonces ahí como más o menos me fui moldeando, ¿no? Moldeando, pero yo tenía muy fuerte en la cabeza eso de que yo quería escribir crónicas, ¿no? Y bueno, no pasó, no pasó así, ¿no? Y fue así como me fui enredando en este camino así, es bastante denso, pero también de mucha luminosidad y de mucha introspección, pero también de necesidad de los otros, ¿no? Que es la poesía, ¿no? Porque para mí escribir necesariamente tenía que estar en contacto con la gente, no podía estar metida, ¿no? Entonces, de ahí también la diferencia de las generaciones anteriores, románticas, que yo tengo que estar escondida en mi cuarto, ¿no? Mentira, yo estaba en la calle, para mí, si yo no estaba en la calle no podía escribir, ¿no? Y no es que esté en un bar, sino que necesitaba ver a la gente, necesitaba saber que están respirando, que están comiendo, ¿no? Y que la mayor parte de las veces pues no están comiendo, ¿no? Entonces de ahí viene una vertiente así muy fuerte, ¿no? De poesía, yo no sé si llamarla política, social o lo que sea, o puede ser de la vida, no sé, de la realidad, de lo concreto, ¿no? Y obviamente también está el talento, ¿no? Que uno no se da cuenta. Cuando era chiquita me decían, tú tienes que estudiar, primero me hacían ingeniera, luego me hicieron médico y al final era abogada. Y bueno, la presión, tuve que ingresar a estudiar Derecho y terminé y odiaba la carrera, odiaba la universidad y todo eso, ¿no? Pero finalmente cuando me di cuenta que, bueno, sí puedo escribir poesía, entonces dije, no, yo voy a apostar por eso. Y luego la vida me trajo a un país donde hay todo un sistema de becas, ¿no? Donde no solamente tienes estos estímulos que hace un par de años que hay en el Perú, ¿no? Este sistema de estímulo, bueno, aquí existe, no sé, ya desde la República, desde la Fundación de la República, que es un poco más de 100 años, todo un sistema para promover la escritura, y siempre con paridad y género y todo eso, de diferentes géneros literarios, ¿no? Poesía, prosa, ensayo y todo, ¿no? Puedes buscar estímulos para escribir no sé, un año, 6 meses, y bueno, en mi caso como inmigrante siempre es bien difícil, pero yo siempre estoy concursando, pues a veces me liga, a veces no me liga, y bueno, siempre es algo que pienso que en el Perú sería maravilloso, ¿no? Y bueno, más o menos es el mismo sistema que hay en México, ¿no? De becas, que me parece lo más justo que debería haber en toda sociedad, lo imprescindible, necesario, fundamental, ¿no?
Mira, en esta pandemia, imagínate qué hubiera sido sin esos recitales, sin esa gente que está dando charlas, conversando de filosofía, de políticas, la encerrona, noticieros, bloggers y todo, ¿no? Entonces, sin pago, ¿no? Sin pago, Sí, sin claro, reconocimiento siquiera, ¿no? Y en fin, bueno, por ajá. ahí. Claro, claro que sí, ¿no? Y ya lo veo y me llama mucho la atención el cuadro que tienes ahí detrás, que también habla de las lenguas, ¿no? Estas lenguas Sí, que sí, sí, te sí. motivan Sí, es un mucho, cuadro que de te han Jorge motivado en Miyagi. tus viajes de Sí, escritura. sí, bueno, ese es un cuadro se llama Hatari Yakta, que es Levántate Pueblo, de Jorge Miyagi. Sí, es un, Qué bonito, sí, no, sí, desde que te vi, creo que vi al cuadro y me enamoró, sí, así que sí. Sí, sí, es bueno, yo también, vivo en medio de las lenguas también. Aquí es como una sociedad muy, muy, muy multilingüe, ¿no? Y entonces es algo también que yo espero que en algún momento en el Perú, bueno, ahora se está tomando bastante conciencia, ¿no? De los otros idiomas, pero espero que en el futuro sea algo como obligatorio. Yo no sé, si cuando lo he dicho me dicen eres una loca, pero yo no vería como algo muy descabellado que se enseñan en los colegios obligatoriamente. Ok, español ya es la primera lengua y segunda a elección quechua o aymara o alguna otra lengua según la localidad, pero que sean obligatorios y que todos los peruanos seamos bilingües, porque nosotros somos bilingües o multilingües y lo hemos olvidado. Bueno, eso sí, es sí, por supuesto, a mí me gusta mucho el quechua en particular, aunque es bien complicado, diría yo, es muy difícil aprenderlo, pero en realidad tiene una conexión bastante especial yo aprendí con el la finés gente, con con los sobre 40 lugares. años y entonces nada es imposible. Me animas más, entonces voy a aprender. Definitivamente he aprendido algo, ya, tampoco soy, digamos, tan ajena. Mis abuelos son de Cusco, de Andahuaylas, así que algo tengo sin duda del aprendizaje del quechua, que es maravilloso. Valeria, cuéntanos también tu experiencia, cómo te acercas a la escritura, a la literatura, cuáles son tus inicios y cuándo decides también dedicarte a ser escritora y empezar a contarnos historias a través de la poesía. Bueno, yo no tengo una historia tan maravillosa, creo que para mí fue un paso un poco, ahora que lo pienso en retrospectiva, fue un paso bastante lógico, porque digamos desde muy pequeña había desarrollado este hábito a leer, y a leer bastante, y normalmente a leer cosas que los chicos de mi edad no leen o no leían en ese momento, no leían en ese momento, claro. Yo de alguna manera u otra tuve el privilegio, porque realmente en este país es un privilegio estar en un colegio que tiene una biblioteca muy bien surtida y definitivamente desde muy joven, estoy hablando pues desde los 13 años más o menos, he estado consumiendo, en esos momentos comenzaba a consumir literatura peruana por primera vez, o sea, me acuerdo que me acerqué a Eilson, a Varela, a Watanabe, a Vallejo, entonces de alguna manera u otra había este descubrimiento maravilloso, porque lo único que había leído era narrativa, eran novelas, cuentos, y era una cosa increíble. Y no sé, supongo que yo siempre pienso eso, realmente no, haciendo memoria, no encuentro un momento en particular en donde comencé a asumir esto como una cosa seria, o, o mejor dicho, comencé a hacer esto ya como un hábito prácticamente. Entonces, yo escribí mi primer libro a los 15 años más o menos, que fue una época un poco dura, como son los 15 años a veces, y y bueno, creo que la historia no es mucho más emocionante. O sea, realmente no he tenido algún vínculo familiar porque en mi familia no había esto o sea, no hay escritores o una cosa por el estilo. eh, y tampoco hay una gran historia alrededor de eso. Simplemente fue una herramienta que en ese momento, soy una persona un poco huraña, en ese momento y a veces me da un poco de pudor decirlo,
me ayudó a articular ciertas cosas que en ese momento no estaba comprendiendo, no comprendía, ¿no? Ya posteriormente también he asumido la escritura no tanto como un acto o sea, un acto de sanación, hay gente que lo asume así, sino también como una labor intelectual, o sea, es una inversión intelectual sobre el lenguaje, que también está en contacto con todas estas cosas, con todas estas sensibilidades y todos estos sentires bueno, a veces eh, son lo que son, ¿no? Entonces, ese es el momento en el que decido o asumo la poesía ya como un hábito, también como una práctica pública, porque, digamos, de alguna manera u otra decidí publicar, un poco presionada, pero decidí publicar al fin y al cabo. Pero hasta ahora, hasta el momento de mi vida en el que estoy, nunca he asumido que es algo así como mi labor principal, una cosa así, ¿no? Es como que algo que siento que me voy a dedicar eternamente en mi vida, ¿no? Yo estudio filosofía y más bien tengo esta idea de que probablemente a lo que me voy a dedicar es a la docencia, a la investigación, y la poesía es como una cosa que está subyacente ahí, que no es una profesión, que no es tampoco un hobby, pero es que está ahí. Y creo que así está bien, ¿no? Ajá, muy bien, ¿no? Y por supuesto es completamente válido. Yo creo que muchos escritores, poetas han estado muy ligados a la enseñanza, a la docencia, lo están, y es también una forma de coexistir con esta escritura y con la lectura sobre todo, ¿no? Y yendo a la lectura, y ya en esta parte casi final del conversatorio que se nos ha ido realmente muy rápido, quisiera saber un poco cuáles han sido aquellas fuentes, aquellas matrices, aquellos inspiradores, las lecturas que más les hayan emocionado a lo largo de su vida y qué tanto el cine también ha influido en su literatura. Vamos a ir con esa penúltima ronda, un poco para que nos cuenten eso y luego cerramos con un escrito que nos quieran compartir y leer para todos nuestros seguidores a esta hora de la tarde. María Luisa, empezamos contigo. ¿Cuáles han sido tus lecturas motivadoras, tus escritores favoritos o escritoras favoritas? Y de pronto, si nos recomiendas también algunas películas que te hayan motivado en el ejercicio de la escritura. María Luisa, tenemos el micro. Ahí está. Valeria mencionó a Emerson, a Watanabe, a Blanca Varela, que también me inspiraron, casualmente por amigos periodistas que me animaban a leerlos. Y luego me influenciaron bastante también Cortázar, Carver, Truman Capote. Carver me fascina siempre más por lo que oculta que por lo que dicen, ¿no? Me parece fascinante. Scott Fitzgerald, que lo disfrutaba mucho de chica, ahora ya no tanto, pero también debe haber marcado un poco mi formación. No leo tanto como debería, pero sí, últimamente he tenido que leer cosas más periodísticas, relacionadas a narcotráfico y trata de personas y cosas así, porque, bueno, tenía que presentar unos libros de Planeta para mis amigos y colegas Gabriela Rearán y Ricardo León, libros que recomiendo mucho, Frontera Pirata de Gabriela Rearán y el libro de Ricardo, que lo tengo acá, alias Jorge, de Ricardo León. Ahorita estoy leyendo La sequía de Ballard, que me encanta, porque es un retrato imaginario, pero muy, muy verosímil de
de una crisis que está dejando a seres humanos literalmente varados, ¿no? Gente que vivía en un lago que se está secando, y es algo que conecta ahorita perfectamente conmigo en este momento de pandemia, que nos ubica como seres humanos, ¿no? En nuestra calidad de insignificantes que somos, porque una de las cosas que he visto mucho mencionar, sobre todo al comienzo de esta lucha contra el COVID, era que estábamos en una guerra, ¿no? Palabra que yo no utilizaría y que no me atrevo a mencionar, porque si fuera una guerra, la hemos perdido y la vamos a seguir perdiendo, ¿no? Y no creo que hay que estar en pie de guerra, creo que hay que reflexionar sobre qué impacto tan gigantesco hemos generado en nuestro espacio vital y qué maneras de vivir tan poco naturales hemos adoptado, que empiezan a aparecer estos virus. Estos digo porque yo no creo que esto se termine aquí, ¿no? Si no hay un cambio, si no cambiamos, si nos convertimos en seres vivos más sostenibles, por alguna razón que no puedo explicar, pero que la siento, el siguiente virus viene ahorita, en 3 meses, y no va a ir al pulmón, sino al corazón, ¿no? Algo está pasando con nosotros que nos está haciendo realmente merecer esta extinción, que claro, es dolorosísima, pero todavía es poca la gente que muere en porcentaje, ¿no? De lo que necesitaría el planeta para poder respirar. Me voy un poco por las ramas, pero es algo que me toca mucho en estos tiempos, por eso un poco las lecturas, por eso el proyecto de esta metáfora de estos textos donde se compara el ser humano con los animales. El cine me ha influido siempre, siempre, pero de manera muy sutil. No recuerdo haber tenido la necesidad de escribir, el impulso de escribir al haber salido de una película, sin embargo, sí recuerdo haber, por ejemplo, mencionado alguna película de Fellini en alguno de mis textos más poéticos, más tempranos. Veo un poco de Netflix, pero no las series y esto que mantiene a la gente como a la gente al menos de mi universo tuitero y facebookero, de juego de tronos o Ah, esas cosas a mí no, ese tipo de ficción no me agarra por ninguna esquina. Siempre que he leído un libro y luego he mirado la película, siempre me ha pasado que el libro me ha llenado mucho más. Siempre, y creo que eso es universal. Sin embargo, el cine, sí, por supuesto que es una gran inspiración. ¿Y qué he visto últimamente? Vi en Netflix una película, porque como les cuento, no veo series. Una película que se llama The Wife, con este actor irlandés que también hace de papa en Los dos papas, y con Glenn Close. Extraordinaria película. Tiene sus cosas, pero me encantó. Para mí fue un descubrimiento que al menos según el retrato del Nobel que hace esta película, pues el Nobel es una cosa bastante pomposa, es un premio de reyes, donde hay que hacer reverencias y ensayarlo, y entendí que Dylan no hubiera ido a recoger el Nobel porque es imposible imaginar a Dylan reverenciando sí, a una claro. monarquía, ¿no? Entonces me encantó aterrizar un poco respecto al tema del Nobel, que no lo imaginaba tan caricaturesco, la verdad. Eso, gracias por la pregunta.
¿no? No, 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 claro, me ha remontado a esas películas que hacen, hay una película también muy interesante de un argentino, recuerdo, ¿no? Que habla del tema de los premios, y en realidad pues son cosas muy pintorescas, ¿no? Que uno y que va al pueblo a recibir el premio, no recuerdo cómo se llama, pero sí, 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 Dan Ilustre. exacto, esa de ahí. Y es tan cómico, ¿no? Las cosas que ocurren por Sí, estos reconocimientos, entre comillas. sí. Cuéntanos, Roxana, tu cercanía con los escritores que te han inspirado a lo largo de tu escritura y, bueno, esta relación con el cine también, que nos remonta a muchas épocas. Sí, me ponía un poco nerviosa pensando porque en esta cuarentena a mí me costó muchísimo leer. Solamente pude leer un solo libro. Bueno, aquí ya se acabó la cuarentena, hace ya 2 semanas que no tenemos cuarentena, y digamos que poco a poco voy volviendo así, a reconectándome a leer un libro completo, ¿no? Pero solo pude leer un solo libro durante la cuarentena y es un libro de ciencia ficción de un gran amigo chileno, Oscar Barrientos Pradasic, este, que es relatos, short stories sobre la Patagonia, que pensé que podía ayudarme a mí a despertar interés, ya que yo vivo en el Polo Norte y él vive en el Polo Sur, entonces quizá esa oposición podría motivarme en algo, pero tú me preguntabas, bueno, yo te hablaba ahora de la época esta de la cuarentena, pero en general, a ver, qué es lo que me motivó? Yo también, bueno, de chiquita en casa no había muchos libros, pero lo que a mí me marcó fue una antología de la poesía peruana de Escobar. Y entonces cuando abro esa antología de poesía peruana de Escobar y Chibola, lo que encuentro son los poetas de Hora Cero, ¿no? Y ellos Ajá, fueron mis primeros, sí. Y entonces estos poetas fueron, y luego conocer a Carmen Ollé, ahí me cambié, ¿no? Porque sí, siempre pensé, ¿por qué ella no estaba en el libro de Escobar? ¿No? Pues todos eran hombres en el libro de Escobar. Y bueno, ya eso lo reflexioné después. Carmen Ollé para mí muy, muy importante, Blanca Varela, Watanabe, Verástegui, me gustaron mucho, Ramírez Ruiz, yo fui menos académica, luego pasé ya a Eyelson, a Moro, bueno, uno estudia también en la universidad, ¿no? Pero mi corazón era así como muy, muy pegado a Carmen Ollé y luego las otras lecturas, Clarice Lispector y luego muchas poetas estadounidenses como Adrienne Rich o Sharon Olds y bueno, me gusta Ginsberg también, los beatniks, todos ellos, ¿no? Me di cuenta que leía muchísima poesía, ¿no? Y creo que en los momentos más difíciles para mí, en esta cuarentena complicada, al no poder leer libros completos, bueno, agarraba y me puse a leer muchos blogs, ¿no? De poesía contemporánea, muchos poetas jóvenes peruanos que yo no conocía. Y a mí me encantó, ¿no? Leía Valeria, leía varios, ¿no? Poetas. Y de verdad, pues es que para mí fue maravilloso porque si, no tengo que esperar a ser viejita para leerlos. Bueno, no, entonces dije, no tengo que leerlos ahora o nunca, ¿no? Entonces leía varios, leía a Yuli Solís, leía a Denise, leía, ¿quién más? Hay un chico que tiene unos poemas bien, bien alucinantes que es de Puno, ¿cómo se llama? Ah, se me va su nombre, se me va el nombre de ese chico, muy jovencito ajá. también. Sí, le digo, 3 jovencitos también, así como alucinantes, ¿no? Dije, wow, la poesía peruana es lo máximo. Casi súper feliz. Entonces, ahí más o menos me he estado regodeando, bañando en poesía peruana muy, muy contemporánea. Y en cuanto al cine, no veía televisión. Lo que pasa es que yo, al momento de empezar la cuarentena, como una cuestión así activista con otras compañeras que tenemos aquí una red de mujeres, un grupo feminista de latinoamericanos en Finlandia, asumí la responsabilidad de traducir las noticias del finés al español, porque muchas chicas de la comunidad no han conseguido hablar el finés, entonces habían cosas que se les pasaba,
había muchos detalles y toda la información venía muy rápido, tú sabes todos los protocolos que tienes que hacer, no tienes que hacer. Y aquí no es como en el Perú, que sale un presidente y te explica y te dice lávate las manos. A mí me daba mucha risa, ¿no? Aquí no, aquí te dice una sola vez y si tú no lo haces, se borró la información, entonces estás como perdida, ¿no? Entonces me puse a traducir, entonces yo tenía toda una carga así de noticias en la cabeza, traduciendo cada día, traduciendo, que ya dijo la Merkel, que ya dijo que ya dijo este otro. Entonces ya no me daba para ver televisión. Es más, que si quería ver una película, me sentía completamente agobiada, ¿no? Y series tampoco, y recién empecé a ver series. Ahora, es un poco como que mi cerebro, a pesar de que en la cuarentena se supone que todo estaba en silencio, detenido, había más ruido que el ruido que hay en los días comunes, ¿no? Entonces ahora un poco como que me voy desintoxicando de ese ruido, que también se confunde con la preocupación, el estrés, el futuro, cómo vamos a seguir, qué va a pasar y todo eso, ¿no? Entonces, recién me pongo a ver películas, ¿no? Decir, bueno, existía esto, existía este otro, ¿no? Tú estás poniendo al día, entonces. Sí, es como si me hubieran Con tirado las un películas. golpe así y voy saliéndome de las noticias para entrar en la vida de Netflix, ¿no? Bueno, Bueno, ya nos me va contarás pasando, entonces. me va pasando, ¿no? Me va Claro que pasando. sí, nos contará Roxana pronto qué películas viste sin duda. Bueno, para mí más ha sido como ir, como aquí tenemos mucha naturaleza, entonces salir nomás ya hasta el bosque o el agua, entonces quizás por Qué ahí. maravilla. Más, para mí ha sido eso más que ver películas. Por ahora, ¿no? Pero sí me encanta, ¿no? Sí me encanta. Sí me encanta el cine, Perfecto. pero por ahora sí es mucho ruido en mi cabeza. Genial. Y para ti, Valeria, ¿cómo ha sido? Cuéntanos bueno, ya nos has contado tus escritores favoritos. Me gusta mucho a Ailson, que también coincidimos en eso. Y en todo caso, cuéntanos también tu experiencia con el cine. Y al final les voy a pedir a cada una que nos lea algo, porque es algo que nos está pidiendo a gritos muchos seguidores, un texto, algo que hayan escrito y que nos puedan compartir esta tarde, Valeria. Bueno, he hablado muy someramente sobre los escritores que, sobre todo parte de la tradición peruana que me ha hecho de alguna manera u otra escribir poesía, qué sé yo, pero justo que el conversatorio es sobre todo sobre escritura y mujeres. Yo le haría un poco de las poetas que me han acompañado, que he leído mucho, con mucha emoción en estos últimos años. La primera, Anne Carson, que Ah, pucha, es una poeta increíble y ni sí, sí. siquiera tendría que hablar que de ella habla por sí sola. Bueno, también a Audre Lorde, a Lucille Clifton, que es una poeta afroamericana que he leído hace muy poco, no hay muchas traducciones disponibles de ella, pero es una muy buena poeta. Robin Myers, que es una poeta mexicana que, bueno, o sea, también escribe bastante en inglés. eh, Adrienne Rich. eh, Ahorita tengo tantos nombres ahora que se me nubla todo por los nervios. Tres poetas peruanas que siempre he considerado brutales, porque a mí me parecen sumamente brutales. Carmen Ollé, por supuesto. Victoria Guerrero, que nunca se lo he dicho porque como la conozco me da un poco de vergüenza, o sea, Ajá. pero igual yo siempre considero que ella es súper es brutal. Y Montserrat Álvarez, que también es otra poeta que, bueno, solamente he podido leer Zona Dark, pero que realmente es una fuerza que no siento comparable en otros momentos de la poesía. A veces dicen, y esto es algo que me molesta mucho, a veces dicen como que, ay, no, en los 90 no pasó nada. No, en los 90 pasaron muchas cosas, solamente que no se enteraron, que es otra cosa. Este, y hay muchos más nombres, poetas que ahora están escribiendo que son jóvenes. Victoria Mayorga, está Tilsa Ota, que acaba de sacar su última novela, Ana Carolina Quiñones, que bueno, ahora está en Europa me parece, pero es la gran poeta. Hace 2 años publicó un poemario hermosísimo, se llama Matacaballos. Eh, También hay otra poeta que tiene
pura autopublicación, que se llama Fiorella Terrazas, es una poeta no binaria, que también tiene este trabajo en redes de difusión y de espacios feministas y también recitales solamente de mujeres. Violeta Barrientos. Ahorita podría hablar de varias mujeres peruanas que están también haciendo cosas muy bacanas en las que tenemos que prestarle atención. Y sobre cine, yo realmente he dejado de ver mucho cine últimamente. O sea, antes de la cuarentena no tenía mucho tiempo, porque normalmente me la paso leyendo cosas de mi universidad, filosofía, esas cosas. Pero algo que he estado viendo últimamente a propósito del contexto es dos películas de Agnès Varda. La primera tiene una película sobre las panteras negras, que es alucinante, y otra que se llama Una canta, la otra no. Entonces, siempre el cine de Agnès Varda es un cine que se muestra explícito por una política feminista. Eso me parece increíble, y justo en este contexto hay varios sitios que están liberando las películas, las están subiendo a internet, entonces está al alcance de cualquiera que tenga un dispositivo para poder verlo. Eso. Genial. Yo he tomado nota de las películas que están diciendo, porque siempre es bueno esta retroalimentación, y era también una pregunta que nos hacían muchas personas. Bueno, lamentablemente, chicas, el tiempo es muy corto. Me hubiera encantado compartir las preguntas que nos hacen. Hemos tratado de sintetizar algunas de ellas, y quisiera un poco finalizar con alguno de los escritos que nos puedan compartir esta tarde para cerrar este conversatorio en el cual hemos conocido un poco más de ustedes. Sin duda, los seguidores también han conocido un poco más de ustedes y se van a seguir enganchando con sus próximos libros, con sus escritos, con sus artículos. En el caso de María Luisa, por ejemplo, que hay mucha gente que la sigue también. Y bueno, algo que nos puedan compartir para cerrar esta transmisión desde la FIL ICA. María Luisa, cerramos contigo. Bueno, voy a leer. El año pasado publicamos con Planeta varias autoras una antología de narrativa / poesía peruana que se llama Una voz que existe, donde están Carmen Ollé, Claudia Salazar, Fortunata Barrios, Giovanna Colarolo, Katy Serrano, Natalie Villena, Victoria Guerrero y yo. Voy a leer en realidad una parte de un texto porque se va el tiempo, ¿no? Y no quiero dejar a mis compañeras con poquito. Uno de los textos míos en esa antología es un poco poético, si bien es en prosa. Se llama Tú ganas. Es un poco de poesía lésbica. Y bueno, lo voy a leer. Tú ganas. Quiero ser tu sombra, la luna llena que se ve desde tu cama, el canto que te despierta por las mañanas, tus mañanas, la almohada que duerme entre tus piernas, el sol que te baña cuando te pierdes entre la hierba, tu gato, tu perro, el cerro que te da sombra por las tardes. Quiero ser tu mano derecha, lo que ella toca cuando me extrañas, la joya que atraviesa tu ombligo, la seda que aprieta tus caderas, tu pelo, tu cuello, tu lengua, la sangre que te inunda, el agua que emanas, la lluvia que cae por tus pómulos, el anillo que siempre te acompaña, las aves en tu hombro, el ojo en tu espalda. Gracias. Un aplauso para María Luisa. Gracias por compartirnos este texto tan tuyo, tan íntimo, y a la vez también mucha gente acá nos está escribiendo y bueno, quieren saber dónde encuentran tus escritos, porque han entrado a internet y no han encontrado mucho, más allá de tus artículos. ¿Cómo pueden hacer? De pronto también están online tus escritos. Quiero hacer el esfuerzo de hacer un compilado de mis libros más personales en versión digital. Todavía existen, cuando hay la FIL Lima, todavía se encuentran en el stand de Solar, que es una editorial pequeña. No mires atrás, que es mi primera obra, a la que le tengo mucho cariño. Y Estruendo Mudo todavía tiene algunos ejemplares de Parece una agonía, que es un segundo libro mío también bastante personal.
El año pasado hicimos también con la editorial de Crisol, no recuerdo ahorita el nombre que tiene el sello, pero con Crisol, con Librerías Crisol, que tiene su propia editorial, creo que era Melquiades, y Huerto Tamarindo, dos editoriales que se asociaron. Huerto Tamarindo es de la poeta y periodista Doris Bailey. Hicimos un libro de perfiles de mujeres que se llama Mujeres del Perú, y ahorita está en todo el Perú, en todas las librerías de Crisol. Una voz que existe, que lo acabo de mencionar y lo acabo de leer, de Planeta, que está también en casi todas las librerías. Y bueno, prometo una recopilación de mi obra en línea para esos personas que quieren leer cosas que de repente ya no se encuentran por antiguas. Y prometo máximo en 2 años sacar ese libro del que estaba hablando esta vez, sobre los animales. Y bueno, también en línea hay un texto muy bonito que se llama, me parece que se llama Mi Casa Verde, que está en Buen Salvaje. Salió en uno de los periódicos, estos periódicos literarios, revista literaria Buen Salvaje, Claro, de Dante Castillo, de Dante. y está en internet, ¿no? Y quizás algo también que publiqué en etiqueta negra, porque sí, la mayoría de lo que va a salir son las columnas de opinión de Perú 21, donde por cierto ya no estoy haciendo periodismo, pero sí pueden encontrar por ahí algo, de repente, buscando mi nombre más parece una agonía, o mi nombre más no mires atrás. Y bueno, Ahí está. no quiero continuar porque somos más escritoras acá que también querrán compartir sus cosas. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Gracias a ti, María Luisa. Así que ya saben los seguidores y vamos a estar a la expectativa de ese próximo libro, sin duda. Roxana, cuéntanos ahora tú una lectura que nos quieras compartir para cerrar este conversatorio. Muy bien. Me había quedado sin voz. A ver, les voy a leer un texto breve de un nuevo libro que quedó ahí, que quedó sin publicar ahora por esto de la pandemia, no sé en qué momento se publicará, pero aquí va. Alguien me corrige la ortografía. Temo que una cirugía de nariz no sea suficiente. Mi expresión que desdibuja esta calamidad que llueve como una tormenta tropical sobre la hoja. Tú dices, cerro sobrehabitado, corrección, desolado. Yo le llamo el peso de mis palabras. Nunca quise seguir los consejos de mi profesora de lengua española. Me hace hablar tapándome la boca, risitas al fondo. Me enseñó a quedarme en silencio, entre mis hombros, escondida en mí, entre mis piernas. Nunca quise escribir ella, que trabaja de moza en un bar. Deshizo la suciedad con químicos y trapitos húmedos cuando parecía que los viejos muebles de la casa cobraban vida y empezábamos a escuchar sonidos raros. El bar, cubierto de eso que no se quita con nada, por un salario mísero. Ella no tiene tiempo ni para mirarse al espejo, no le da tiempo al poema para saltar, la hipérbole, y no exagero. Mientras escribo este poema, alguien me corrige la ortografía, alguien que me acusa de dejar los colores sueltos, mucho polvo, de hacer demasiado ruido, de usar palabras feas, encender la lámpara. Gracias. Gracias a ti, un gran aplauso para Roxana también, que tienes toda una legión de seguidores. Cuando se enteraron que ibas a estar, pues sin duda están aquí conectados contigo. Y bueno, Roxana, ¿dónde pueden encontrar tus libros? Ahora, de pronto también en las tiendas online, las librerías. Pues tengo que hacer reediciones, ¿no? Porque eso de haber estado así de trashumante, de vivir en varios lugares ha hecho que me descuide con el tema, ¿no? Y tengo esa reedición que se hizo en Chile, pero en Lima me quedan solamente unas cuantas, ¿no? Entonces, está en proyecto hacer reediciones, ¿no? Vamos a ver, pronto van a tener noticias.
Pues Ajá, sí, está algo pendiente. igual, y si a alguien le interesa, PDF, ¿no? Yo tengo los PDFs. Sí, pero tengo que Que te escriban, encargarme. sí. Sí. De hecho que sí, de hecho que sí, también nosotros vamos a sumarnos a que nos mandes un poco de ti. Bueno, Valeria, cerramos contigo tus escritos que nos quieras compartir. Bueno, voy a leer este poema de algo que está ahí sin publicar y que espero que en algún momento salga, ¿no? A pesar de todo esto. Ana teoriza la totalidad social. Aburrida de la tradición, propongo una teoría capaz de cubrir hasta el mínimo pliegue de la totalidad social. No sentí el pesar de la historia hasta que me sorprendió hacia el umbral del descanso una segunda jornada laboral, extendida y sin bostezos, atajos, mi salario se reduce. Remojar los garbanzos, descongelar la res. Este es un hecho de la realidad. Pero a la luz de estos acontecimientos, la teoría pura quema con burla mis dedos ampollados. Otro hecho de la realidad, los garbanzos los aderezo. A fuego lento dejo que agarren el sabor de todo lo demás, con orgullo en la mejor olla que pude haber heredado. Generaciones de mujeres con los dedos ampollados por las estructuras metodológicas de las disciplinas humanistas. Mientras tanto, la categoría que me reconstruye se repliega. Academicista delantal, desechada en el gueto sobrepoblado milenario, pliegue de longitudes visibles, de la poesía de mujeres y los cuidados de mujeres. Entonces mis garbanzos se posponen en la totalidad social. A la luz de este proyecto de investigación, me dicen que no hay objeto más soso que el objeto histérico de la historia. Queremos novedad. Los tiempos son otros, los estatutos son otros, pero la jornada sigue estirándose y parece ser cierto que nadie quiere escuchar a una mujer quejarse de los pilares de la teoría, que a nadie le gusta un plato de garbanzos carbonizados. Bravo, 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 Valeria. Muchas gracias por habernos compartido este brillante poema que además me ha calado mucho, yo creo que a la gran mayoría de los seguidores a esta hora, porque en realidad la poesía es tan maravillosa que siempre logra hacernos sentir y eso, hacernos ver una serie de imágenes que se van cruzando en esta lectura. Muchas gracias por habernos compartido a las tres Gracias a ustedes. sus escritores favoritos, sus películas, hemos hablado creo de todo un poco y en realidad se ha cumplido el objetivo de poder visibilizar esa literatura hecha por mujeres. Yo y todo el equipo de la FIL quedamos en deuda ya pronto cuando las cosas pasen quizás y podamos acercarnos más. Bueno, les estaremos dando pues un vino iqueño, un pisco iqueño, que es tan tradicional además, para compartir. Por favor. La cosecha lista, imagínense, y esta pandemia nos frenó, pero no frenó las ganas, así que de pronto en algún momento nos encontraremos aquí en una próxima edición de la feria hablando de sus próximos libros. Muchas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Gracias María Luisa. Gracias Roxana, que estás un poco lejos de Perú, pero cerca a través de la virtualidad. Y gracias Valeria también. Nosotros agradecemos a todos los seguidores, a ustedes, y a toda la gente pues, que ha compartido esta transmisión. La pueden encontrar en Feria del Libro Abraham Valdelomar, para que las compartan también en sus muros, en sus páginas. Y por supuesto, seguimos con las actividades. Mañana tenemos una actividad importante con Roland Forgues, hablando de Gregorio Martínez, que es un escritor nazqueño, muy querido aquí en nuestra región, y vamos a hablar mucho de Canto de Sirena y de sus obras maravillosas. Y el día sábado vamos a estar conversando con Alonso Cueto, así que no se lo pierdan porque la Fílica tiene varias actividades y esta ha sido nuestra primera actividad del programa oficial de julio. Muchísimas gracias a todos y nos encontramos en una próxima edición. Hasta luego, escritoras, hasta luego, seguidores. Nos vemos en una próxima. Cuídense.